La primera vez que Rosario vio el rancho de los hermanos Varela, pensó que habían confundido su solicitud. Ella había pedido trabajo como cocinera por días, y lo que encontró fue una casa de madera agrietada, con un solo caballo en el establo, y un vaquero silencioso que no levantó la mirada cuando la escuchó llegar. «La cocina está atrás. Necesito comida caliente antes del atardecer», dijo sin presentarse. Rosario bajó la vista, asintió, y se adentró en la cocina como quien pisa tierra ajena. Llevaba un vestido raído, trenzas apretadas, y una mirada que evitaba suplicar. Nadie sabía de dónde venía exactamente. Solo que llegó desde el este con una olla de hierro, una bolsa de harina, y la promesa de que sabía cocinar mejor que hablar. Mientras removía las papas sobre el fuego, Rosario no pensaba en el rancho. Pensaba en los 4 rostros que había dejado durmiendo bajo el cobertizo de las gallinas, bien tapados con mantas remendadas. Los llamaba los suyos, aunque ninguno compartía su sangre. Una madre enferma se los había entregado antes de morir. Un tío borracho los había dejado atados a su puerta. Una niña había llegado sola, descalza, con una nota colgada del cuello. Rosario los recogió a todos sin preguntar. Y ahora cocinaba para otros, para alimentar bocas que el mundo olvidaba. Terminó la cena justo al caer la tarde. El vaquero comió en silencio. No dijo que estaba bueno, pero limpió el plato con pan. Al salir, Rosario dejó una porción envuelta en tela, no en la mesa. En el hueco del roble, el punto exacto donde cada noche, después de cobrar el jornal, ella escondía lo que llevaba a casa. Pensó que nadie la veía. Pero esa noche, él la siguió, a distancia. La vio caminar por el sendero sin linterna, cruzar el arroyo por la piedra rota y meterse entre los arbustos que rodeaban la vieja granja abandonada. Allí encendió una vela dentro de una lata y susurró un canto suave. Entonces salieron ellos, 4 niños, flacos y callados, con ojos como lunas nuevas. Rosario les dio el pan partido en 4, acarició una cabeza, ajustó una manta. No lloraron. No rieron, solo comieron en silencio. Detrás del tronco, el vaquero tragó saliva. Algo dentro de él, que había estado dormido por años, despertó. No era lástima, era respeto. Y aún no lo sabía, pero esa noche no la olvidaría jamás. A la mañana siguiente, Rosario volvió al rancho sin mencionar nada. Su paso era firme, su expresión idéntica a la del día anterior. Pero algo en el aire había cambiado. El vaquero la miró cuando cruzó la cerca, aunque fingió estar ocupado cortando leña. No dijo «buenos días», pero tampoco apartó los ojos como antes. Rosario se puso a trabajar en la cocina como si su vida dependiera de cada olla bien lavada. En cierto modo, así era. Cada comida que entregaba significaba una noche menos con estómagos vacíos. Lo que no sabía era que, desde que la había seguido, Tomás Varela no había dormido. Algo lo sacudía. Había visto muchas cosas duras en su vida. Hombres morir por tierras ajenas, mujeres vendidas por deudas, niños tratados como carga. Pero nunca había visto a una mujer partir un solo pan en 4 con tanta ternura, y tampoco para sí misma. Durante la tarde, cuando Rosario salió al pozo, Tomás se le acercó con una frase seca. «¿Por qué no dijiste que tenías hijos?» Ella se tensó. «No lo son», respondió sin mirarlo, bajando la cuerda del balde. «Pero comen como si lo fueran». Él la observó, no como patrón, sino como alguien tratando de entender un idioma nuevo. «Tú podrías quedarte aquí», soltó de golpe. «Hay espacio, techo». «Comida». Rosario soltó una risa baja, áspera. «Aquí no se me contrató para vivir, solo para cocinar». Y se fue con el balde lleno, dejando sus pasos marcados en el polvo como una línea que no debía cruzarse. Pero Tomás la cruzó. Esa noche, dejó 2 porciones más junto a la olla, y al verla partir, esperó unos pasos, y la siguió otra vez. Esta vez no se escondió. Cuando los niños salieron de la oscuridad, él también lo hizo.
Rosario se giró como si fuera a defenderlos con el cuerpo. «No les quite nada», dijo con voz firme. Pero Tomás levantó ambas manos, vacías. «Solo vine a ver cómo es eso de partir el pan, cuando no hay suficiente». Y entonces, ante los ojos asombrados de los niños, se arrodilló. No como un amante, no como un salvador, como un hombre que acababa de descubrir qué significaba realmente tener hambre. De algo más que comida. Rosario lo miró sin lágrimas, solo con un temblor leve en los labios, como si un muro dentro de ella comenzara, al fin, a agrietarse. Aquella noche, por primera vez, Rosario no partió el pan en 4. Lo sirvió en 5 trozos, sin decir por qué. Los niños la miraron en silencio y uno de ellos, el más pequeño con las pestañas espesas como alas de polilla, señaló la sombra que se acercaba entre los árboles. Tomás caminaba lento, sin sombrero, con una manta doblada bajo el brazo y algo más en la mirada. Una mezcla de vergüenza, admiración y hambre, de algo que no podía nombrar. Rosario no dijo nada, solo hizo un gesto breve con la cabeza, como quien acepta que el mundo ha cambiado sin preguntar. Se sentó cerca del fuego, no en el centro, sino al borde, donde el calor alcanza sin quemar. Los niños lo observaban con ojos enormes, sin miedo. Como si supieran, instintivamente, que ese hombre no venía a quitar nada. Comieron los 5. Nadie habló. Solo se oía el crepitar de las brasas y el sonido de los labios masticando pan duro y papas tibias. Tomás, que había comido solo toda su vida, no entendía por qué aquella comida sin sal le sabía como un festín. Rosario seguía siendo la misma, dura, callada, vestida con telas viejas, pero había algo nuevo en ella. O quizás algo viejo que nunca se había permitido mostrar. Cuando la cena terminó, Rosario recogió los platos y los limpió con hojas secas. Luego, sin mirarlo, le preguntó, ¿por qué volvió? Tomás tardó en responder. Porque vi algo que no sabía que existía. Una mujer que da sin prometer, que cuida sin preguntar. Rosario apretó los labios. Eso no me da techo. Él se levantó despacio, dejó la manta en el suelo y sacó un pequeño costal de su bolsillo. No vine a ofrecerte oro, vine a devolverte tu pan. Dentro del costal había galletas dulces, unas pocas manzanas secas y un cuchillo de cocina con mango nuevo. Rosario no lo tocó, solo lo miró como si fuera una trampa. Pero uno de los niños ya había abierto el saco y tenía las mejillas llenas de miga. Rosario suspiró, no porque confiara, sino porque sabía que el hambre no espera certezas. Tomás no pidió quedarse. Solo se sentó un rato más. Luego se levantó, saludó con un gesto breve y se fue. Pero dejó algo más que la manta y la comida. Había dejado una grieta abierta en el muro invisible que Rosario había construido alrededor de los suyos. Y en esa grieta ya comenzaba a colarse algo parecido a la esperanza. El rancho Varela no tenía más que un cuarto cerrado, una cocina abierta y una bodega vacía, pero Rosario lo conocía al detalle. Sabía cuántos tablones crujían al pisarlos, qué ollas servían más rápido y qué rincón tenía la sombra justa para esconder el pan que sobraba. Pero lo que no esperaba era ver a Tomás regresar al tercer día con una silla vieja en la espalda y un pequeño banco bajo el brazo. «No vengo a molestar», dijo, dejándolos en la entrada del cobertizo. «Solo pensé que los niños podrían comer sentados». Rosario no respondió. Se quedó observándolo como si el gesto la incomodara más que halagara. No era normal que alguien ofreciera sin exigir, y menos en su vida, donde cada favor tenía un precio, y cada bondad traía una deuda oculta. Esa noche, sin embargo, los niños cenaron en los bancos nuevos. Uno de ellos tarareó una canción. Y Rosario, por primera vez en mucho tiempo, se permitió cerrar los ojos unos segundos y respirar. Tomás no volvió a quedarse a cenar, pero pasaba al caer la tarde. A veces dejaba leña, otras un paquete de harina. Nunca preguntaba nada, solo saludaba a los niños por sus nombres, que ella jamás le dijo.
y luego se iba. Rosario comenzó a esperarlo sin admitirlo, a cocinar un poco más, a dejar el fuego encendido unos minutos extra. No era amor, aún no. Era algo más antiguo y más tenue. La idea de que tal vez no estaba sola. Una noche, uno de los niños, Luisito, el que apenas hablaba, se le acercó y le dijo en voz baja: «Ese hombre se parece al abuelo que yo soñé». Rosario lo miró, conmovida. Nadie había usado la palabra abuelo en su casa, ni familia. Ella era solo Rosario. Y ellos, los niños que nadie reclamaba. Pero Luisito acababa de crear un lazo invisible, y ella lo sintió tensarse en el pecho. Al día siguiente, Rosario apareció en el rancho con un pañuelo limpio en la cabeza y una blusa que hacía meses no usaba. Tomás no dijo nada, solo le sostuvo la mirada más de la cuenta, como si viera algo frágil brotar entre las grietas. «¿Y los tuyos?», preguntó finalmente. Rosario se encogió de hombros. «No tengo deudos, solo recuerdos que no me devolvieron». Tomás asintió, y entonces le tendió una pequeña caja de madera. «Tal vez es hora de que alguien empiece a devolverte algo». Rosario no la abrió. Solo la sostuvo como quien recibe una semilla, y no sabe aún si enterrarla. Esa caja de madera estuvo cerrada durante 3 días, junto al jarrón de flores secas que Rosario había rescatado del basurero del pueblo. No era por miedo. Era porque las cosas que una mujer no se atreve a soñar pesan más que las que una vez perdió. La caja era pequeña, de cedro antiguo, con un broche de metal que parecía susurrar: «Abre solo cuando estés lista». Los niños la miraban de reojo, como si dentro guardara magia o peligro. Pero Rosario esperaba, cocinaba, limpiaba, cargaba agua, y por las noches, sentada en su rincón, tejía en silencio. Tomás seguía llegando, no con flores ni promesas, sino con actos. Reparó el techo del cobertizo, arregló una rueda del carro viejo que usaban para buscar leña. Le enseñó a Luisito cómo afilar un cuchillo sin cortarse, y le hizo a Carmela, la mayor de los 4, un peinado con trenzas torpes, pero hecho con ternura. Rosario no decía mucho, pero cada día dejaba que él se acercara un poco más. El muro no cayó, pero ya tenía ventanas. Al cuarto día, cuando todos dormían, Rosario abrió la caja. Dentro encontró 3 cosas: un pedazo de papel doblado con cuidado, una cucharita de plata grabada con las iniciales MV, y una fotografía antigua de una mujer con el mismo cabello que ella. El papel era una carta, breve, escrita con la letra de una mujer. «Para quien herede lo que yo no pude tener. Dignidad, pan y un lugar donde nadie te pida explicar tu existencia». Abajo, una firma: Magdalena Varela. Rosario se llevó la mano al pecho. Magdalena, el mismo nombre que alguna vez había escuchado en el pueblo: una hermana perdida, una tía que huyó, una mujer que jamás se casó. Entonces comprendió. Esa caja no era un regalo, era una señal, una historia rota que alguien había decidido que ella debía continuar. Al día siguiente, Tomás la encontró parada frente al rancho, con la caja abierta entre las manos. «Es tuya», le dijo ella sin levantar la voz. «Pero me encontró a mí». Tomás asintió. «Magdalena fue mi madre. Nunca supo dónde encajar, pero sabía que un día alguien vendría a recordarla con las manos llenas de pan partido». Rosario miró a los niños jugando cerca del pozo. Quizás llegó el momento de dejar de sobrevivir y empezar a vivir. Tomás no respondió. Solo la miró como se mira una semilla que por fin empieza a brotar. En el cartel de madera sobre la entrada, antes solo había polvo y clavos oxidados. Nadie se había molestado en nombrar aquel rancho olvidado, pero una mañana, sin que Rosario lo pidiera, apareció algo tallado en la madera: «Los que se quedan». Lo había escrito Tomás con la punta del cuchillo pequeño, torpemente pero con decisión. Rosario se quedó observando esas letras como si fueran un espejo, porque eso eran ellos, los que no fueron elegidos, pero que decidieron quedarse, con o sin permiso.
con o sin apellido. Con esa frase comenzó un cambio silencioso. Tomás ya no llegaba al anochecer como un visitante. Estaba ahí antes del amanecer, ayudando a calentar el agua, reparando la cerca, arando un pedazo de tierra que nadie creía fértil. Rosario, por su parte, ya no escondía las obras. Cocinaba al frente de todos, y lo hacía con un delantal que antes había guardado como si fuera un lujo prohibido. Los niños, que antes hablaban en susurros, ahora gritaban, corrían, se peleaban por la última rebanada de pan. Y todas las noches, antes de dormir, Rosario los reunía alrededor del fuego y les contaba una historia inventada, donde los protagonistas siempre eran invisibles que se volvían valientes. Una noche, Luisito preguntó, ¿y qué pasará cuando venga alguien a decir que esto no es nuestro? Rosario lo miró fijo. Les daremos pan, y si no basta, les contaremos nuestra historia, porque ahora somos muchos, y juntos no nos van a borrar. Esa frase, dicha sin dramatismo, fue repetida por Carmela a los 3 días, cuando un hombre del pueblo llegó a reclamar una deuda del anterior dueño del rancho. Aquí no hay deuda más grande que el hambre que ya no sentimos, dijo la niña, firme. Tomás intervino con calma, y el hombre se fue sin causar más ruido. Esa noche, Rosario cocinó con especias que había escondido durante años, y le pidió a Tomás que se quedara a dormir en el banco largo, dentro de la cocina. No porque te necesitemos, le aclaró, sino porque elegimos que estés. Tomás sonrió, con los ojos brillando de esa forma que solo aparece cuando alguien encuentra algo que no sabía que buscaba. Rosario no sabía qué nombre ponerle a lo que estaban formando, pero sí sabía esto. No era caridad, ni compasión, ni deuda. Era una pequeña república de pan, madera y silencio compartido, donde cada noche, más que comida, se servía dignidad caliente. Al principio, los del pueblo solo hablaban en murmullos. Decían que la mujer que vivía con huérfanos no era más que una ladrona de caridad. Que el rancho, donde ahora colgaban sábanas limpias y risas de niños, había sido tierra de hombres de verdad. Decían que Tomás Varela había perdido la razón, que cómo podía él, con su apellido, con su tierra, mezclarse con una mujer sin marido y niños sin sangre. Pero ninguno se atrevía a subir al rancho. Hasta que una mañana bajó al pueblo Rosario. No como mendiga ni como sirvienta. Bajó con los niños, con canastos de pan horneado, con mermelada hecha de moras silvestres, con frascos de cebolla encurtida. Lo colocó todo sobre una manta al borde del mercado, y puso un cartel que decía, «Lo que no se compra, se comparte». Nadie se acercó al principio. Pero el aroma del pan lo hacía difícil, y cuando una mujer mayor, la misma que alguna vez la había llamado una cualquiera, tomó una rebanada sin ser juzgada, algo se quebró. En los días siguientes, otros se acercaron, algunos por hambre, otros por curiosidad. Rosario no preguntaba nombres, ni daba explicaciones, solo servía. Como si el rancho, los que se quedan, hubiera abierto sucursal en el corazón de un pueblo que siempre creyó que todo tenía precio. Tomás la observaba desde la distancia, no intervenía, la dejaba ser, y eso, más que cualquier gesto, la hacía sentirse vista. Una tarde, el alcalde del pueblo se presentó con papeles en la mano. «Esta tierra aún no está legalizada», dijo, «y los niños no llevan su apellido». Rosario lo miró sin pestañear. «Esta tierra se sostiene con manos pequeñas, y esos niños ya llevan el nombre que importa, el que yo les susurro cada noche antes de dormir». El hombre bajó la mirada, no por vergüenza, sino porque entendió que ningún papel vencería esa clase de pertenencia. Esa noche, al regresar, Rosario encontró una sorpresa. Los niños habían colgado dibujos en la pared del rancho. Unos mostraban gallinas, otros panes. Uno tenía la figura de Tomás con un sombrero grande y desproporcionado. Pero uno, el de Luisito, mostraba una casa, una mujer, 4 niños,
y un hombre arrodillado frente a una mesa. Rosario lo observó largo rato. No dijo nada. Pero esa noche, al servir la cena, sirvió primero el plato de Tomás. Y él, sin levantar la vista, supo que algo había sido concedido sin palabras. Algo más fuerte que un sí, y más profundo que un gracias. El verano se había alargado más de lo esperado, y la sequía tenía las cosechas agonizando. En todo el valle, las hojas crujían como huesos, y el polvo se metía hasta en las oraciones. Rosario no se quejaba, pero cada vez que servía las últimas lentejas, sus dedos temblaban un poco más. El pozo bajaba centímetro a centímetro, y los niños ya sabían que bañarse era un lujo que se daba solo en cumpleaños. Aún así, el rancho seguía en pie. Los bancos, los dibujos en la pared, el pan compartido. Los que se quedan, no se había rendido. Una tarde, Tomás apareció con el rostro tiznado por el sol y las botas llenas de tierra agrietada. «Fui al cerro», dijo, «a buscar agua». «No hay Rosario», no respondió. Solo tomó la jarra de arcilla, la sirvió con lo poco que quedaba y la puso en la mesa como si fuera vino de reyes. Esa noche, Rosario no contó historias. En su lugar, Carmela tomó la palabra. Dijo que los árboles le habían hablado, que la tierra no se había ido, solo estaba esperando una señal, y que a veces las señales se construyen con silencio. Así que todos guardaron silencio. Uno largo, espeso, lleno de una fe que no era religiosa sino doméstica. Y justo cuando la vela se estaba apagando, algo golpeó el techo. Una gota. Y luego otra. Y otra. Rosario salió corriendo al patio, los brazos extendidos. Los niños la siguieron, riendo, gritando. Tomás los miraba desde la puerta como si no se atreviera a creerlo. Llovía. No en todo el pueblo. Solo sobre el rancho. Se veía a lo lejos. Las nubes habían partido el cielo en dos. A la izquierda, sequía. A la derecha, milagro. Rosario cayó de rodillas, empapada. Los niños giraban a su alrededor como planetas danzantes, y Tomás, sin pensar, corrió hacia ella, la alzó por la cintura y la giró en el aire como si fuera una niña. Ella gritó, no de miedo, sino de algo que se parecía a alegría. Cuando la bajó, ella lo miró a los ojos, tan de cerca que pudo ver el reflejo de las gotas en sus pupilas. Si esto no es una señal, no sé qué más pedirle al cielo, susurró. Tomás no respondió, solo tomó su mano, y juntos, empapados, sin pedir permiso a la lógica ni al pasado, entraron de nuevo al rancho, como quienes cruzan una frontera invisible, del temor a la pertenencia. Después de la lluvia, todo cambió sin que nadie lo anunciara. Las gallinas volvieron a poner huevos, el agua del pozo subió 2 dedos, y las risas de los niños ya no sonaban a escape, sino a permanencia. Rosario empezó a dejar su cabello suelto los domingos, y Tomás colocó una pequeña hamaca entre 2 álamos que apenas sostenían su sombra. Nadie hablaba de amor. No hacían falta esas palabras. Lo que había era pan caliente por las mañanas, leña apilada sin que nadie la pidiera, y una cobija doblada siempre sobre el banco que Rosario usaba para tejer. Una tarde, mientras los niños jugaban al escondite, Tomás se acercó con una caja de cartón envuelta en tela de saco. «No es un anillo», dijo antes de que ella lo abriera. Rosario levantó la ceja, burlona. «¿Y qué es entonces? ¿Otro cuchillo?» Él sonrió. «Es un terreno. Aquí cerca, legal, a nombre tuyo». Y de ellos, Rosario se quedó inmóvil. No porque no entendiera, sino porque no sabía cómo respirar ante algo tan simple y tan imposible. «¿Por qué harías algo así?», preguntó, casi en un susurro. Tomás se encogió de hombros. «Porque eres la única mujer que he visto cocinar como si cada cuchara salvara una vida. Y porque esos niños ya tienen tu apellido en el alma. Falta que el mundo lo sepa». Rosario apretó la caja contra el pecho. No lloró, no sonrió, solo asintió.
Pero por dentro, algo se abrió como una flor que había esperado años bajo tierra. Esa noche, Rosario escribió por primera vez una carta en papel nuevo. No para un abogado ni un juez, sino para ella misma. En ella escribió: «Hoy me dieron tierra, pero hace tiempo que tengo raíz». Cuando terminó, la dobló y la puso bajo el colchón de Carmela, para que recuerden, si un día yo falto. Los días que siguieron fueron de preparación. Tomás levantó una pequeña cerca en el nuevo terreno. Los niños ayudaron a pintar piedras blancas con sus iniciales. Y Rosario decidió que era hora. Una mañana se paró frente a ellos con un vestido que había guardado por si algún día se casaba. No dijo, «acepto». No dijo, «sí». Solo tomó a Tomás de la mano, lo miró al fondo de los ojos y le dijo, «Ya puedes quedarte, no por ti ni por mí, sino por nosotros». Y fue entonces, solo entonces, que Tomás Varela se permitió sonreír como un hombre que por fin encontró lo que no sabía que había perdido. La nueva casa no era grande, pero tenía ventanas en cada pared y una puerta que nunca se cerraba del todo, como si el aire supiera que ahí adentro no se escondía nada. Rosario clavó sobre el marco una tablilla donde se leía: «Mesa grande, corazón abierto». No lo consultó con nadie. Lo escribió una mañana después de ver a Luisito compartir su galleta con un perro cojo. Ese día celebraban el primer almuerzo oficial como familia en tierra propia. Había pan caliente, sopa con hueso y manzanas hervidas en miel. No era banquete, pero era más que comida. Era confirmación. Tomás se sentó al extremo de la mesa, con los codos pegados al cuerpo como si temiera romper algo. Rosario se colocó frente a él, no como esposa de iglesia, sino como mujer que eligió. Carmela se levantó antes de comer. «Yo quiero decir algo», anunció, nerviosa. Todos la miraron. «Yo no tengo memoria de mamá ni de papá, pero sí tengo memoria de esta mesa, de este pan, de estas manos». Rosario tragó saliva. Tomás bajó la cabeza. Carmela continuó: «Quiero que sepamos que no somos prestados, somos elegidos, por ella, por él, por este lugar». Nadie aplaudió, pero el silencio fue tan hondo, tan lleno, que hizo temblar la vela del centro. Después comieron, lento, como si cada cucharada tejiera un lazo invisible. Y cuando terminaron, Rosario sacó una tela bordada donde había escrito los nombres de todos: Carmela, Luisito, Alma, Diego y Tomás. Luego bordó el suyo al final, pero no como Rosario, sino como Rosario de todos. Esa noche, ya sin invitados ni celebraciones, Tomás salió al porche con ella. Miraron las estrellas. «¿Crees que algún día nos llamen familia?», preguntó él. Ella lo miró de lado. «Nosotros no necesitamos que nos llamen. Ya lo somos». Y antes de entrar, tomó su mano como al principio y la apretó con la misma fuerza con la que uno agarra una cuerda para no ser arrastrado. Porque eso eran ellos. Un nudo que no se deshacía ni con lluvia ni con juicio, solo con tiempo. Al día siguiente, un niño del pueblo llegó solo, con la ropa rota y la voz quebrada. Rosario lo miró, lo hizo pasar, y le sirvió pan sin preguntar nada. Cuando Tomás volvió, vio al pequeño dormido en el suelo, con una manta encima. Rosario solo dijo: «Uno más no cambia el cuento». Y él, sonriendo, respondió: «Pero sí le da mejor final». Y así, en una casa sin cerraduras, el amor no tenía techos, ni límites. Por favor, dale like, comparte y suscríbete para apoyar más historias del alma aquí en Lágrimas de Ayer. Si tú hubieras estado allí cuando ella compartió su pan con extraños, ¿también te habrías quedado? Cuéntanos en los comentarios.